Vamos a aprender a orar. Aprendiendo a orar. Vea, hermanos, yo veo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en el hábito de orar, lo cual no es malo, pero hemos hecho énfasis mucho en que la persona ore de continuo, está bien. Y hemos hecho énfasis en la oración, pero la pregunta de los discípulos o la petición de los discípulos fue: Señor, aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No sé qué tiempo había transcurrido desde que empezó el ministerio del Señor, y me figuró que ellos ya oraban, ¿cierto? Pero ellos están pidiendo aquí que les enseñe a orar. Quiere decir que sentían que algo faltaba de aprendizaje sobre la oración. Esta petición tiene como respuesta el Padre Nuestro. Allí no se habla ni del hábito, ni del tiempo, ni de la intensidad, nada. Se dice cómo orar. Señor, enséñenos a orar. Cuando ustedes oren, entonces es un modelo. Así que Él les está enseñando cómo es que el hombre se relaciona con Dios. Empieza diciendo, lo primero que ustedes dicen es: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, hágase tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Así que las tres primeras partes son de adoración, de reconocimiento. Cuando yo estaba jovencito, tenía yo como 14, 15, leí una biografía de Charles Finney. Y él contaba una experiencia. Él decía que cuando empezó a sacar días de ayuno para orar, terminaba peor que había empezado. Y se terminaba el día mal. Y entonces él no entendía, dice: ¿cómo es posible? Yo saco un día de oración y ayuno para buscar y termino peor. Entonces eso no tenía sentido. Entonces dice que orando y orando y preguntándole a Dios qué es lo que le pasaba a él, por qué esa situación. Sé que un día Dios le dijo: repasa lo que haces. Dice: bueno, yo lo primero que hago es que pido perdón por mis faltas. ¿De cuáles faltas? Bueno, pido perdón porque, por ejemplo, no leo suficiente la Biblia. También pido perdón porque no evangelizo suficiente. También pido perdón porque le contesté mal a algunas personas, no los atendí. En fin. Dice, lo que pasa es que te pasas más de mediodía hablando de ti mismo. Con la excusa de pedir perdones, te pasas todo el día hablando de ti. Y entonces me hablas de mí 1 hora y te levantas ya. Entonces, claro. Dice: ¿por qué no cambias? Si te tienes que arrepentir, ok, arrepiéntete, pero en 1 hora. Y el resto, habla de mí, de lo que yo he hecho, del amor que te tuve, de cómo te puse en el ministerio, de cómo te he bendecido, de las almas que se han entregado cuando predicas, de los sermones que te he dado, de la familia que te he cuidado. Dice: empecé a cambiar. Empecé a adorar a Dios 10 horas u 8 horas y a arrepentirme 1. Y dice que el cambio fue rotundo. Terminó feliz.
terminó edificado, terminó glorificando a Dios, acabó feliz, de alegre de tener un Dios tan bueno como el que tenía. Pero a nosotros nadie nos enseñó a orar. Y tú oyes a la gente, el hermano Dross estaba en Cali y le pidió a un diácono que despidiera la oración. Hermano, bendito el Señor, Señor, ayúdanos nosotros pecadores, no sé cuánto, el Señor. Después del culto, eso me lo contó el hermano Dross. Dice que el hermano Dross se fue del Señor y dijo, oiga Señor, yo quisiera hablarle de Cristo, porque la palabra de Dios dice que usted puede ser salvo. Hermano, yo fui el que dirigí la oración, yo soy diácono. Oh, perdón, es que como usted dijo, nosotros pecadores. Nosotros no somos pecadores, nosotros fuimos pecadores. Eso es una condición del alma. Y nosotros hemos sido transformados, redimidos, rescatados, limpiados, lavados, santificados. Entonces, esa es una oración que, fíjate tú, es contraria, es casi un insulto a Dios. O sea, después que Dios hizo todo lo que me hizo, ahora yo todavía soy un pecador. Me dio un corazón nuevo y tengo un corazón pervertido. O yo digo que Dios no rechaza oración. El coro es muy bonito, pero la Biblia sí dice que Dios rechaza oraciones y bastantes. Y lo dice bastantes veces. Así que no tienes por qué ignorarlo. Así que hay oraciones que Dios rechaza. Dice, clamaréis y no oiré. Así que la rechazó antes que la echaran. Entonces, el Señor aquí les está enseñando a orar. ¿Cómo orar? Lo último fue las peticiones. Pero fíjate que las peticiones se reducen a lo más urgente, el pan nuestro. Y sí pide perdón, pero condicionado a que Él perdone a otros. Y hermanos, no nos engañemos. Hay muchos que no están perdonados aunque haya pedido perdón. La Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y ya ahora sí, después de esas condiciones, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De otra manera, no. Así que la comunión con el cuerpo es fundamental. Es una cosa que no es opcional. Yo puedo pedirle a Dios todos los perdones que quiera, pero eso está condicionado en los creyentes. Un inconverso es otra cosa. En los creyentes está condicionado a que yo perdone a los otros. Si yo no perdono, Dios dice, no. Si vienes al altar a poner tu ofrenda, a hablar con Dios, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces levántate. No llores después, no ores, que no te voy a oír. Porque Dios sí rechaza oración. Levántate y ponte de acuerdo con tu hermano y después, entonces sí, venga amigo, todas las ofrendas que usted quiera yo se las recibo. Pero primero, ponte en paz con tu hermano. Así que la oración no tiene en sí misma, no tiene una función trascendental. Está condicionada a que yo lo haga como Dios me dice. Entonces, ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Nosotros tenemos que aprender a orar.
Dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pide uno para sus propios deleites. Uno a veces, hermano, lee cosas y uno se las aplica a otras cosas. Cuando dice pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, la persona piensa que deleites es que pide para comer hamburguesas el domingo, o para irse de vacaciones a un hotel 5 estrellas. No, la Biblia dice, cuando ayunáis, ayunáis para vosotros. Pides un ayuno placentero para él. Ese que no era un ayuno para Dios. Entonces, aquí dice, pedís y pedís mal, y por eso no recibís. Es decir, que si hay que aprender a orar. Puede ser que hayas gastado muchas horas, pero puede ser que eso no te haya sido de mucho provecho. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a orar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay personas que hablan como si Dios estuviera obligado. Es más, yo le voy a decir a algunos que le podemos torcer el brazo a Dios. O que podemos obligar a Dios. Yo lo he escuchado, así textualmente. Ustedes se olvidan que Dios es soberano. A Él no lo obliga nadie. Las lágrimas no lo convencen. A Dios no lo convencen las lágrimas. Tú puedes llorar lo que quieras. No digan que yo dije que no hay que llorar, porque yo he estado hasta llorando, he estado predicando y he llorado. Así que no se trata, sino que es que las lágrimas no son un deber, sino que son una reacción natural de una persona en el momento que siente algo. Y si tú estás orando y sientes algo y se salen lágrimas, gloria a Dios, eso no tiene nada que ver. Pero eso no es un valor agregado. Eso es solamente un resultante de lo que tú sí, verdad, sentiste. Y entonces el valor agregado es lo que sentiste, no las lágrimas. Las lágrimas es una expresión válida, pero deben corresponder a una cosa que yo estoy viviendo. Entonces, lo importante es que yo, de corazón, sí esté donde debo estar. Entonces, el Señor dice, vea, si usted me pide a mí, no diga que todo lo que pida se lo voy a dar, porque eso lo está sacando de contexto y lo está desligando de todo lo que enseña la palabra de Dios. Él dice, pídame lo que quiera de acuerdo a mi voluntad y yo se lo doy. Ayer, ¿qué fue lo que estábamos diciendo? Creo que el hermano Nelson que estaba enseñando y yo le comenté al hermano, digo, sí, pero es que Dios le va a dar no todo lo que le pida, sino todo lo que le pida según su voluntad. Entonces tú le estás pidiendo cosas a Dios y no es porque no estás humillado, es que Dios no te las va a dar porque no te corresponde recibir eso. Hay un ejercicio que hacen a veces los psicólogos que trabajan con grupos. Dice, bueno, ¿cómo me ven y cómo me veo? Y créeme que no es lo mismo. Tú tienes una percepción de ti mismo y tú pides pensando en esa percepción que tú tienes. Pero Dios te va a responder de acuerdo a la percepción que Él tiene de ti, que no es la misma. Es posible que tú pidas algo para lo que no tienes habilidad. Es posible que tú pides algo para lo que no tienes perfil. Dios no te lo va a dar. Le voy a decir la verdad, yo hace rato no le pido nada a Dios.
De verdad, hace rato que yo mejor me pongo a adorarlo. Y le pido que me enseñe a adorarlo mejor. Lo que me toque, que me lo dé igual. Lo que venga está bien. Así que, ¿qué le voy yo a pedir? ¿Qué le pediría yo a Dios? No sé, sinceramente no sé qué le pediría. Él me ha dado de todo sin que yo se lo pida. Entonces ya yo le tengo confianza. ¿No? Es que cuando él ve que necesito zapatos, me da zapatos. Si necesito comida, me da comida. Entonces, ¿para qué se la pido? Eso no quiere decir que esté prohibido pedir. Estoy diciendo una experiencia que tengo yo. Así que no, que yo me arrodillo y ¿qué le pediría yo al Señor? Mis hijas están bien, mis nietos están bien, yo estoy bien. Sí le pido que los proteja y a veces yo que les hable, así como me habló a mí. Pero sí es importante que tú entiendas eso. Porque te puedes pasar 50 años esperando y no te lo va a dar. No, que a su tiempo, no, es que hay una cosa que nunca te van a tocar. Tú dices, entonces ¿qué? ¿Hay otros que sean más que yo? Sí, hay otros que son más que tú, en algunos campos. Y tú eres más que otro en otros campos. El Señor llegó y dijo, vamos a repartir los talentos. Tenga 2, 5. Ay, porque 5 y a mí 2. ¿A usted qué le importa? Esos son míos. Páguele a este igual que tú. ¿Qué pasa contigo? Si yo te contraté por 2, te pagué 2. Yo le doy a lo que yo quiera, es mi plata. Ay, ahora el Señor no quiere que este se muera. Bueno, y si yo no quiero que se muera, ¿cuál es tu problema? Tú te mueres el día que yo diga y él se morirá cuando yo quiera, ya. Es que tenemos que aprender eso, hermanos. Yo estaba muy contento porque tenía unos ahorritos ahí cuando me iba a casar. Y lo quise compartir con el que iba a ser mi suegro. Y le dije, hermano Larsen, gracias al Señor que me dio una bendición y tengo unos como $400. Me dijo, yo le he pedido a Dios que no me dé más de lo que puedo administrar. Y me dejó, fue frío. Pero después entendí que esa es la verdad. Por eso dice el salmista, no me des tanto. Entonces fíjate tú que la Biblia sí te enseña que pidas de acuerdo a su voluntad. Yo tenía un amigo que era profesor de alemán, él estuvo en Alemania y él se jactaba que era ateo. Y entonces un día un profesor me mandó a buscar una tiza y yo fui a la oficina a buscarla y él estaba solo ahí, pero estaba desesperado, los ojos rojos. Y me dijo, Torres, ¿tú crees que hay alguien allá en el cielo? Yo le dije, sí, yo sí creo que hay alguien allá. ¿Y por qué no me oye? Digo, porque a Dios no se le habla así. Es que mucha arrogancia. A Dios no se le habla así. Abraham lo tenía calculado. Dios empezó a tratarlo conmigo y a contarle y tal. Y dice, bueno, Señor, ya que estamos hablando aquí entre amigos, no te molestes. Permíteme que te diga una cosita aquí. No, habla. Bueno. Y le caminó enseguida. Y viendo que eso no fuese, bueno, de pronto no eso, pero perdóname, ¿puedo hablar otra vez? Y entonces él lo chaqueteó y dice, no, yo sé que nunca el rey de toda la tierra nunca haría una cosa así. Oh, no, tú no haces eso. Eso es un amigo hablando con un conocido. Y siempre ha sido así. Ananías se atrevió a hablar con Dios y dijo, Señor, ese ciego que está por ahí es el que mata a cristianos, déjalo así. Déjalo así. Dice, no, ve y ora por él que yo ya le hablé con...
Ya yo hablé con él. Esa forma de conversar con Dios es muy bonita, muy cercana, muy amigable, muy personal. No estás hablando con un ser por allá. A Dios hay que llevárselo para la casa, hacerlo amigo, hacerlo cercano. Entonces, pero a veces se pide mal. Y se pide para placeres o para cosas propias, y a Dios no le gusta eso. Pero si pedimos según su voluntad, Él nos oye. El apóstol Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Así que aprendamos a orar. Esto no es cuestión de pasar, aleluya, Señor, porque usted, hermano, yo no sé si Dios le presta atención a esas oraciones. La gente habla a mil. Además, yo no entiendo por qué hay que hablar así cuando uno está orando. Yo no sé. Yo no oro así. Yo oro con calmita. Digo, hola, Señor Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, Dios le bendiga. Oye, yo soy Dios. Ah, bueno, está bien. Entonces, que Dios no te bendiga, pues. Ve, hermano, ¿cuál es la prisa? No sé si tú vas a estar allí 1 hora o media hora o 2. ¿Por qué tienes que ir con prisa? Yo creo que las personas oran así es porque se están haciendo un tratamiento psicológico de emocionalismo. Se están emocionando a sí mismos. Porque para hablar con Dios no veo que tú tengas que hablar con prisa. Pues la gente habla a mil, cuando se arrodillan ahora hablan a mil. Aleluya, Señor, porque usted sabe, Dios mío, ahora Dios. Y yo, oye, pero no sé, es como nosotros hemos aprendido una canción. ¿Por qué no te calmas? La Biblia dice, cuando entres a la presencia de Dios, no ofrezcas la ofrenda de los necios, porque los necios multiplican palabras. Y cuando Jesucristo enseñó sobre la oración, Él dijo que no multiplicáramos palabras, que no habláramos a voces. Eso es lo que dice la Biblia. Claro que cada quien tiene su teoría, pero yo te digo lo que dice Dios. Si no está en la Biblia, dice, hermano, eso no lo dice la Biblia, pero te estoy citando la Escritura. Y tú sabes que es así. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aprender eso? No soy un necio, pero en pocas palabras. Él dice que hay unos que oran para ser oídos. Pero cuando dice ser oídos, debe ser que no se refiere a Dios. Porque todo el que ora, para que Dios lo oiga, claro. Así que se está refiriendo para ser oído de los otros. Y fíjate, cuando uno ora en altavoz, no ora igual que cuando ora solo. Cuando uno ora en altavoz, hace unas oraciones. Señor Jesucristo, usted, así dicen los interiores, dicen usted, porque yo digo tú. Pero la gente del interior dice usted, ¿cierto? Señor, usted que es tan bueno. Y entonces se acuerda de algún salmo de esos bien bonitos y le recitan el salmo a Dios como si Dios no se supiera el salmo. Entonces ellos se lo recitan. Hacen es un discurso, es casi un discurso. No hay nada con citar la Biblia, es una gracia ahí. Pero uno no sé por qué está haciendo un discurso, como si fuera a impresionar a Dios. Vea, la única persona en la Biblia que la Biblia dice que parecía que estaba ebria cuando oraba y no se le oía lo que decía. Porque a los pentecostales les fascina decir que es que en Hechos dice que parecían borrachos y no sé por qué se les ocurre que todo borracho es bulloso y que si no son bullosos no parecen borrachos, pero la Biblia no dice eso. El único que parecía borracho era una mujer y no se le oía lo que decía. Así que no es verdad. Hay borrachos que se vuelven melosos, se vuelven cantores, otros se quedan dormidos, otros quedan pensativos, otros ven poetas. Pero entonces no hay una imagen única
de un borracho. Para que tú digas, no, es que hay que hacer así, porque parecían ebrios. Bueno, parecían ebrios, pues significa muchas cosas. Pero a nosotros se nos metió en la cabeza, alguien nos dijo, es que parecían ebrios, hermano. Bueno, será que en tu barrio los borrachos se comportan así, pero en otras partes no. Parte de los borrachos son tranquilos. Así que oremos con el entendimiento. Vamos a orar sabiendo lo que oramos, lo que decimos, y por qué lo decimos, y qué le estamos pidiendo a Dios, y cómo se lo vamos a decir. Claro que Él ya nos dio un modelo, y ese modelo es bueno. Ustedes me oirán a mí orando, y pensarán que yo tengo ya una manía, un hábito, pero me gusta decir soberano Dios, porque me dice Padre nuestro, es el eterno Dios. Me gusta referirme a él así. Algunos que no tienen la doctrina de la unicidad clara, no se atreven a orar como dice la Biblia, porque se sienten mal, porque ellos no entienden la unicidad, entonces creen que están orando a dos. Pero la Biblia te dice cómo orar. Pide al Padre en mi nombre y yo te lo daré. Así dice la Biblia. Pero dice, no, Jesús. No, pero es que la Biblia no dice así. Eso es porque la persona cree que si dice de la otra manera, ya es trinitario. Pero te digo una cosa, que la única manera de clamar a Dios es en el nombre del Cordero, de Jesús, del nombre de Jesús. Tú clamas a la divinidad en virtud de que el hombre Jesucristo te redimió. Porque nosotros no tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios, entramos en nombre de Jesús. Y la Biblia dice así, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, a mí también me costaba trabajo, pero yo dije, no, es que así dice la Biblia. Claro. Una vez a un campamento en Estados Unidos, y un hermano que pasó allí, dijo, hermano, es que tenemos que tener reverencia. En otras palabras, pónganse de pie, es decir, sin que se le diga. Porque yo veo que uno entra a una corte, entra el juez, y enseguida todos se ponen de pie. Y yo decía, sí, pero es que yo no entro nunca ante un juez. Es que Jesucristo no es mi juez. Dios es mi papá. Y cuando yo llego a mi casa, mis hijas me dicen, papi. No, corren y se me suben encima y me meten la mano y me sacan la peinilla. ¿Y qué me trajiste? Y papi, ¿cómo te fue? No, eso es otra relación. Y no es falta de respeto, es que la relación es distinta. No, hermano, cuando ore, hable con confianza y cariño, que es su papá. Es su papá. Oh, Shama Pradika Mostanda. Aleluya. Aleluya. Bueno, por eso es que a veces las oraciones no tienen resultados. Porque la gente las practica, pero ellos no saben orar. Su actitud, su pensamiento es totalmente ajeno a la relación que Dios montó para que nos relacionáramos con Él. Yo oraré con el entendimiento a Dios. Aquí tenemos un conflicto que yo no sé si algún día lo lograremos solventar, y es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay unas oraciones muy solemnes, muy lindas, y válidas y verdaderas en el Antiguo Testamento, pero es que esas personas están orando en una perspectiva que no es la tuya. Entonces tú verás si sigues clamando como David o como Josué o como Moisés, pero es que tú no eres ni David, ni Josué, ni Moisés, ni estás en esas circunstancias. Casi estás negando el Calvario para poderte pasar para allá. Entonces son oraciones muy bonitas porque tú no puedes repetir como si fueran propias porque no son. Vea,
En estos últimos tiempos, en estos últimos 5 o 6 años, hubo una cosa que se levantó de la intercesión. El problema de la intercesión no es la oración intercesora, que eso siempre lo hemos hecho. Orar e interceder es orar por una persona a un tercero, a una persona por un tercero. Eso es normal. Pero este tipo de intercesión que se enseñó era una intercesión, primero, acompañado de un montón de prácticas físicas que tenía que tirar al suelo, que un hermano dijo allá en una iglesia que fue y vio que tenían un callo aquí de postrarse, y los hermanos creen que eso es loable. Eso sería loable para Moisés, pero no para ti. No tienes que tener un callo aquí en la frente. Antes lo teníamos nada más en la rodilla, ahora tenemos en la rodilla y en la frente. Eso no es así. Y también que gemidos y ruidos y tirados en el suelo, hasta una colchoneta sea para tirarse al suelo. Eso no es bíblico. Claro que se parece a algunas cosas que hicieron en el Antiguo Testamento, lo digo con todo respeto. Porque en el Antiguo Testamento fueron válidas, estuvo bien hecho, allá estuvo bien, pero eso no es lo nuestro. Entonces, claro, se tomaba mucho a personas que hicieron esas oraciones como Daniel. Bueno, Daniel no es un modelo para nosotros, con todo lo grande que fue Daniel, y lo respetamos, y en lo que podemos tomarle el ejemplo se lo tomamos. La actitud que tomó firme frente a esa comida inmunda, no es lo mismo para nosotros, pero sí tenemos esa misma actitud, eso es válido. Pero Daniel hizo algunas cosas que no son válidas para nosotros. Él no confesó el pecado ajeno, como algunos creen. Él no había pecado y oró por su pueblo como si hubiera pecado. No, es que él sí había pecado, porque él era parte del pueblo y el pecado era el pecado del pueblo. Así que él estaba confesando el pecado del pueblo, porque él era parte del pueblo y el pacto de esa época era con un pueblo. Entonces él oraba por mi pueblo, por la nación, y los hermanos creen que eso es Colombia. Van a orar por la nación colombiana como Daniel oraba por Israel. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes orar como Daniel oraba por Israel, por la iglesia, que es lo que correspondería. Porque Daniel tenía un pueblo que era una teocracia bajo pacto y el resto del mundo no. Fíjese que él no oró por el resto del mundo, él oró por su pueblo, que estaba en pacto con Dios. Pero Colombia no está en pacto con Dios, es un pueblo pagano. La iglesia sí. Yo puedo orar por la iglesia de Dios. Y Pablo oraba por la iglesia de Dios. Entonces yo voy a orar por Colombia como la Biblia me enseña que ore por Colombia. Y por la iglesia como la Biblia me enseña que ore por la iglesia. Pero yo no puedo copiar a Daniel. Entonces se hicieron hasta caminatas en los países, allá en Estados Unidos. Porque Estados Unidos se creía Israel. Tú, si no investigas, no sabes por qué se hacen las cosas. Hay una doctrina que se llama British Israel, o sea, Israel británico. Eso es el Ku Klux Klan. ¿Cuántos han oído del Ku Klux Klan? No saben lo que es el Ku Klux Klan. Los pastores debemos saber eso. Los radicales blancos, que eso era, o eres blanco o te mueres. Pero esos eran evangélicos. Esa era la Inquisición evangélica. Ellos pensaban que Estados Unidos ha progresado porque ellos son de los israelitas extraviados, de las 10 tribus perdidas. Entonces ellos actuaban así. Ahora ya no, porque hay pocos católicos y ateos. Pero en esa época eran todos evangélicos y ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios. Se arrodillan allá en la plaza el montón de evangélicos republicanos, porque política y religión allá están unidas, y ustedes quieren ser un equipo, eso aquí no funciona, ni allá ya no funciona tampoco, porque ya no son cristianos. Entonces, esa gente oraba por Estados Unidos como Daniel oraba por Israel. Tampoco era válido.
Porque Dios hoy día no tiene pacto con pueblos, sino con personas. Ir y predicar el evangelio no a cada país, sino a cada criatura. El que creyere, la persona, y fuere bautizada, la persona, será salva la persona. Tú no puedes decir en la iglesia que porque hay pecado oculto, Dios no bendice. Eso fue con Acán. Porque perdieron la batalla porque había pecado. Pero si hoy fuera así, Dios nunca nos bendeciría. Eso no es verdad. Claro que si hay pecado oculto, ojalá que salgan y se arrepientan. Esto está bien, pero yo no voy a perder mi bendición porque tú caigas en pecado. Todo eso nos va impidiendo a nosotros la oración verdadera, libre, espontánea, hablar con nuestro Dios. Si todos se van atrás y yo solito quedo, yo hablaré con Dios. Ellos se perderán, pero yo procuraré salvarme con mi Dios. Entonces, nosotros no podemos orar como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el salmista dice que para poder tener las bendiciones, él acude a los logros. Yo he cuidado a la viuda, yo he protegido al huérfano, y es decir, un montón de logros, y en virtud de eso, Señor, bendíceme. Y eso hacen los cristianos. Pero la Biblia no dice eso. Eso es porque como tú lo lees en el Antiguo Testamento, y el del Antiguo Testamento sí tenía que, porque la justicia era lo que hacía. Entonces la gente hoy día quiere emular a los del Antiguo Testamento. Entonces oran mal. Y su fe está mal. Porque ellos creen que con sus logros van a impresionar a Dios. La Biblia nos enseña cómo orar. Yo escucho a veces en los cultos que la gente ora por el mundo, pero oran por el mundo como Dios no les mandó a orar por el mundo. ¿Entiendes? Primera cosa que Dios pidió que se orara por el mundo, Él dice, enseñaba a Jesús y viendo las gentes, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a los suyos, la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. ¿Qué más? Entonces, esa es la oración que tú puedes hacer por el mundo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Dios me dice a mí, si yo verdad amo al mundo, si me da dolor la gente, tengo que orar que Dios envíe obreros. Lo que el mundo necesita son obreros que le prediquen el evangelio. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo puedo hacer lo que Dios dice, que es la misericordia, porque esa es otra cosa que los cristianos todavía piden misericordia. Nosotros fuimos alcanzados a misericordia el día que nos arrepentimos. Hemos perdido y Dios nos tuvo misericordia. Pero cuando tú ya eres hijo, ya Dios no te da misericordia, sino gracia. Tenemos la gracia de Dios. Entonces, empiezan a orar por el mundo como si fueran cristianos. Dios sí tiene su misericordia sobre el mundo y hace que su sol salga sobre justos e injustos, así como las aves las alimenta. Pero eso no salva a nadie. Y es una relación de creación. Él sustenta su creación. Pero a ti te pide que ruegues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, amonesto pues ante todas cosas
que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces me dice, vea, ustedes viven en tribulaciones porque el mundo los maltrata. Entonces oren por las autoridades, hagan rogativas, acciones de gracias, para que ustedes vivan quieta y reposadamente, porque les prediquen a la gente, porque la voluntad de Dios es que se salven. Entonces, aquí la oración es para que nosotros tengamos un ambiente, un caldo de cultivo apropiado para poderles predicar el Evangelio. Pero la gente no se va a salvar por tu oración. Si un obrero va a un pueblo y se arrodilla a orar para que se salve la gente y pasa 3 días ahí orando, hermano, no me diga usted que yo digo que la oración no sirve porque él está orando. No, es que así no se salva la gente. A Dios le pareció bien salvar a la gente por la locura de la oración. Bueno, entonces no se trata de que uno esté en contra de la oración ni que no me le parezca. No, cada cosa en su sitio. Dios no te mandó a orar para que la gente se salve. Dios te mandó a predicar el Evangelio. Entonces, dice que oremos por las autoridades y por todo el mundo y por los hombres, para que nosotros tengamos una vida piadosa y reposada, porque Dios quiere que todos se salven. Es decir, que tú tengas la buena oportunidad para que puedas hablarles el Evangelio a los impíos. Entonces, nosotros necesitamos un obrero, un misionero, que no entiende eso, se encierra. O sea, voy a orar aquí, que Dios salve a la gente. Pero para eso es que Dios lo mandó allá. Eso no quiere decir que él no ore. Él puede orar para que Dios le dé unción, para que Dios le dé habilidad. Pero tiene que salir a predicar, si no, porque Dios lo mandó a que predique el Evangelio. A Dios le pareció salvar a la gente por la locura de la predicación del Evangelio. Así que nosotros oramos para que podamos tener la oportunidad de predicar. Por el ministro, mira cómo se ora por un ministro. Dice así la palabra de Dios. Y por mí, hablando Pablo, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. O sea, yo oro por un ministro. No se pongan a decir que Dios no le gustan las buenas palabras, porque eso no es verdad. Cuando la Biblia dice que no fue con excelencia de palabras, busca varias versiones y verás lo que quiere decir. Él no fue impresionando con elocuencia. Él no fue allá a impresionarlos con su elocuencia. Pero él dijo, si hablamos sabiduría, claro. Pues, ¿cómo hace? Entonces, oremos para que Dios le dé la palabra precisa al ministro, para que cuando abra su boca, él pueda explicar el Evangelio. Pueden ser palabras sencillas, pero sanas, bonitas, agradables, sabias, que iluminen a la persona. Entonces, oren por mí, dice. Así que cuando tú oras por un ministro, tú oras por el hermano Álvaro, dile, Señor, dale palabras. Además, yo oro así. Yo oro así porque creo que la palabra es el vehículo de comunicación que tenemos. Aquí yo vengo y no sé qué nivel académico tiene todo el mundo. Puede ser que hay unos que son profesionales y otros que se han hecho a punta de martillo, ¿verdad? Como decía el hermano ayer, a golpe de martillo. Y poco a poco han aprendido, pero no tienen un dominio del idioma tan amplio como otros.
y va uno a hablar con todos. Eso no demerita a nadie, pero eso sí hace que yo le diga, Señor, ayúdame a no ser tan rebuscado que algunos no entiendan. Vamos a sacrificar la belleza por la claridad. Cosa que podamos salir de aquí edificados. Igual en la iglesia. Yo digo, Señor, dame palabras sencillas y claras para yo exponer el mensaje que me diste. Yo siempre oro así. Porque me doy cuenta que no es porque vea que las palabras tengan poder, pero las palabras son el vehículo de comunicación. Y si no me entienden, ¿quién va a decir amén? Entonces, cuando ores por un ministro, ora que Dios le dé palabras al abrir su boca, para que él pueda explicar los misterios del Evangelio. Y dice, orando también juntamente por nosotros, de los ministros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Así que la oración por un ministro, fíjate, está muy especificada a su misión de exponer la palabra de Dios. Y hermanos, yo le digo a usted una cosa. Aquí hay diferentes tipos de predicadores, o conmigo, porque también yo soy predicador. Tenemos estilos distintos, hasta criterios a veces. Unos predican muy explosivos, otros más tranquilos, otros intermedios. El que es explosivo cree que le va bien porque él es explosivo. El que es intermedio igual piensa que le va bien porque yo soy mesurado. El que es tranquilo piensa que él le va bien porque no, yo sí soy pausadito y la gente. Vea, a los tres nos va bien si exponemos bien la palabra. No tiene nada que ver con lo explosivo ni con lo no explosivo. No critiquemos el uno al otro, porque eso no vale la pena. Vea, ayer le estaban diciendo al hermano Celestino que hay una hermana que se viene de Santa Marta, ¿verdad? A escucharlo. No viene todos los domingos porque ella asiste a la iglesia en Santa Marta, pero cuando viene a visitar a la familia, ella se viene a tiempo para estar en la escuela dominical. No me va a decir usted a mí que el culto en Santa Marta es peor que el culto en Barranquilla, porque allá esa iglesia va creciendo a todo timbal. Pero ella viene a escuchar la palabra. Y créeme, la gente va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Donde le explican bien la palabra, ahí va la gente. Después tú haces cultos bonitos, regulares. Si tienes un equipo allá, toca bien, bueno, eso adorna. Pero hermano, no te equivoques. A mí me han dicho que hermano, es que el hermano es muy fogoso y todo, pero hermano, es que él no enseña, hermano. Que sí, estamos en ayuno. Se lo dicen a uno. Así que no caigas en la creencia de que un culto bonito, solo porque tienes especiales, ¿tiene qué? Resuelve. No lo resuelve. Predica la palabra a tiempo. Así que la oración por un ministro está dirigida a que Dios lo ayude, a que él cuando abra su boca le sean dar las palabras que le hagan entender al oyente el mensaje. Y que le sean abiertas puertas en la palabra, dice. Qué bonito eso, ¿verdad? Que el hombre de Dios necesita tener esa habilidad. Nosotros tenemos que aprender a que la gente viene a la iglesia es a oír el Evangelio, la explicación de las Escrituras. Y a la gente eso le fascina. Claro, yo no estoy hablando de otra cosa porque lo doy por sentado. Yo nunca, y lo he enseñado públicamente, no uso a nadie en la iglesia que no haya recibido el Espíritu Santo.
Así que doy por descontado que tú entiendes que el hombre tiene que estar ungido. Porque eso no se discute, eso ni siquiera hay que enseñarlo aquí. No hay ministro en la Biblia sin unción. Así que tú vas a explicar la palabra con la unción de Dios. Pero la gente viene a escuchar la palabra que tú vas a explicar. Y la expresión de ese hombre todavía permanece. El etíope dijo, ¿cómo lo entenderé si alguien no me lo explica? Así que no vengas tú con el cuento y que, hermano, es que uno habla en lengua y la gente entiende. No, Pablo dice que no entienden, que mejor habla 5 palabras que 10.000. Es decir, la comparación es tan desastrosa que te dice no hables en lengua así. Prefiero decir 5 palabras bien claras que 10.000, imagínense la comparación. Porque, ¿quién va a decir amén? A menos que haya un intérprete. Entonces, nosotros somos predicadores. Y el predicador debe presentar el mensaje de forma comprensible. Claro que tiene que estar unido. Eso ni siquiera se va a discutir. Eso tú lo sobreentiendes. Yo creo en la unción. Y porque creo en la unción no me preocupa el estilo. Yo te reto cuando tú quieras. Ponemos una congregación ahí y nos paramos aquí. Sin movernos y sin levantar la voz. Sin manotear tanto. Y hablamos la palabra. A ver qué pasa. Si estás ungido, algo pasa. Si no estás ungido, empieza a brincar. Toda persona tiene su manera de expresión y creo que debe tener libertad de expresarse. Así que si una persona es emotiva, pues no hay problema, puede ser emotivo. Lo que acabo de decir es para decirte que no depende del estilo. Eso es que me quiero referir. No que esté prohibido, porque yo a veces grito y a veces brinco también. Ustedes me han visto. Así que no voy a criticar lo mismo que yo hago. A lo que me refiero es que eso es una emoción que me da un momento y digo, ¡aleluya! Y ya. Pero es una emoción que me da en ese momento, eso no le agrega nada al sermón. Pero esa sí es mi expresión. Y creo que eso sí debe ser respetado, porque una persona tiene esa libertad de expresar el mensaje. Pero eso sí, no confunda la gimnasia con la magnesia. El estilo no es la unción, ese es tu estilo y el mío. Nunca le he dicho a la gente, vamos, ponle un poquito de vida, hermano, no. La vida la tienes tú si estás ungido, y si no estás ungido, estás muerto. El hermano dijo que hay gente que va y predica el sermón sentado. ¿Verdad? Yo tuve que predicar más de un mes sentado. No bajó la asistencia, se siguieron convirtiendo las personas. Y es que, hermano, nosotros que hemos sido gente que hemos empezado iglesias de cero, y le ha tocado uno sentarse con una persona porque ni tiene equipo, ni tiene teclado, ni nada, porque además, ¿dónde va a tener si una casa? Oiga, hermano, y uno se pone a hablar con una persona así suavecito y empieza a sentirse la presencia y la persona a llorar. Y ahí en la sala, ahí se arrodilla. Pastor, ore por mí, ahí mismo. Así que no me des... Por eso estamos aquí nosotros enseñando. Porque ya lo tenemos aprendido. Eso no es jactancia. Es que un maestro no se puede parar aquí si no sabe lo que va a decir. Es que estamos enseñando lo que sabemos. Eso dice Juan. De lo que sabemos, hablamos. De lo que no sabemos, no hablamos. Así que te hace bien bajar la guardia y aprender. Y aprende, porque es que uno se angustia mucho, hermano. Uno se angustia mucho porque no ve los resultados. Y entonces uno quiere inventarse cosas. No lo hace por maldad, sino que uno quiere ver resultados.
Es decir, resultado en el buen sentido, no para impresionar a nadie, sino que uno quiere ver que la obra le prospere. Como el niñito que empezó a ayudar a las plantas a crecer. Ese niño no lo hizo por maldad ni por impresionar a su mamá, sino que él, verdad, quería verlas crecer. Pero eso no crece así. Entonces vamos a orar por el creyente. ¿Cómo se ora por un creyente? Ya vimos cómo se ora por los inconversos, pero no se ora igual por los creyentes. El creyente, uno tiene que aprender a orar. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Ojalá que los pastores dieran gracias por los creyentes. Vea, yo planteé un sermón una vez que titulé El optimismo del apóstol Pablo sobre la iglesia. Hermano, los pastores de hoy, los creyentes tienen que ir mal. No es que tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no leemos, ¿y tú por qué crees que no la leen? Es que si no oramos, ¿y tú por qué crees que no oran? ¿Quién te dijo a ti que no oran? De pronto hay alguno que no ora. Pues tú eres pastor, acércate a él y habla con él, pero la iglesia entera no. De nosotros, si no hacemos sentir a la gente mal y hacerla llorar y que venga aquí a llorar porque se siente mal y que se arrepienta, no hemos predicado. Pero Pablo tiene una posición muy optimista sobre los creyentes. Vosotros sois gozo y corona mía. Oigo de vuestra fe y cómo el evangelio es conocido. Lee la epístola, ves cómo Pablo se expresa de los creyentes. Claro que al que hay que corregir, hay que corregir. Está bien. Tampoco menciono que todos los creyentes van bien, hay algunos que no van bien. Pero para eso uno es pastor, para atender a los que están mal. Pero uno sí tiene que darse cuenta que la iglesia en su grueso va bien. Y usted que está contento de eso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué decía? Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese usted cómo se ora por un creyente. Entonces nosotros no nos enseñaron a orar. Nos dijeron, ore. No, ¿qué pasa que no ora? Saque tiempo. Bueno, sí, está bien, pero ¿qué digo? Entonces nosotros aprendemos ya, aleluya, 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 gloria, 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 alabanza, alabanza, Dios mío, aleluya. Bueno, pero diga algo, no alabanza. No está mal alabar a Dios. No. Pero hermano, es una conversación. Dile algo al Señor. La gente viene y tú tienes que ministrar, porque la luz la tienes tú. Y tú vas a iluminar a las personas. Y tú los iluminas con la predicación del Evangelio. Dios no los libera de los espíritus, no se van a liberar de los espíritus.
Ya Dios liberó este mundo, pero si hay alguno poseído, ningún poseído se va a liberar solo. Tú lo tienes que liberar. Porque Dios dijo, vayan echando a los demonios. Si los hay que echarlos. Y eso sí te toca a ti. Las cadenas están rotas. Es que tenemos un poco de creencias que han salido de los libros de Rebeca Abraham, pero no de la Biblia. Claro, la gente está en prisiones porque se permanecen ahí. Si tú me amarras aquí, y yo creo que estoy amarrado, y alguien viene y corta, y yo no me doy cuenta, yo sigo amarrado. Tú le vas a proclamar a los cautivos libertad. No, si ya Cristo rompió tus cadenas. No, hermano, levante las manos en el nombre del Señor. Uy, ya. A la hora que Él descubra esa libertad, Él es libre. Porque hay una esclavitud aquí. Pero Cristo dice que Él derrotó los espíritus en el Calvario. Entonces, ahora, la posesión demoníaca es otra cosa. Esa es particular. O sea, no es la general. Yo estoy hablando aquí del plan de Dios general, que Dios ha hecho por la humanidad. Hay personas que tienen un demonio, pero eso es ya una persona específica. Y a esos, hermanos, no hay manera. Usted échelos. Pero le voy a decir un secreto. Los demonios obedecen a la autoridad del predicador. Ese poco de historias que tú encuentras, que peleamos con él, lo agarramos y el hombre luchaba. Tú no encuentras eso en la Biblia. Eso no lo encuentras. Yo sé que ha pasado, pero eso no está en la Biblia. Eso es que tú te pones de tú a tú con un espíritu, como si el espíritu te mandara a ti y tú no tienes autoridad sobre él. No te pongas a pelear con los espíritus, que Dios no te mandó a eso. Si tienes autoridad, échalo. Échalo, menos desafiarlo. Aquí no estamos desafiando nada. Si sale el demonio, no le salga corriendo, plántasela en el nombre de Jesucristo. Si tú estás bien, ungido, fiel a Dios, él va a salir. Si no sale, no es un demonio. Aunque se revuelque y haga la voz como quiera, no es un demonio. Los demonios obedecen. Porque ellos están hechos con rangos y obedecen la autoridad. Lo que pasa es que tú a veces te digo, te ordeno salir. Tú no tienes autoridad para eso. Dios, en mi nombre. Nosotros hablamos en nombre del superior. Porque cuando peleaban por el espíritu, por el cuerpo de Moisés, Dios, Jehová te reprenda. Él no lo pudo reprender porque el que estaba mandando allá tenía charreteras más grandes. Así que él le mandó al más grande y dijo, Jehová te reprenda, y hasta ahí llegó. Dios te dijo a ti que fueras al nombre de Jesús. Es que tú no has entendido a veces, crees que eso es una fórmula mágica. Jesús, vamos todos, hermanos. J, E, S, U, S, Jesús, aleluya. Eso es pura palabrería. Es que no es así. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No son sonidos, sí, no es hocus pocus ni abracadabra. Es que hay un nombre de un ser que se entregó por nosotros y venció toda autoridad. Y entonces yo al nombre de Él hablo. Aquí me mandó Jesús y usted en nombre de Jesús salga. Él sale. Pero algunos se toman ellos que son muy poderosos. Entonces a nombre propio quieren hacer lo que Dios no les mandó a hacer a nombre propio. Hasta la predicación la hacemos en el nombre de Jesús. La oración la hacemos en nombre de Jesús, es decir, a nombre del que sí es oído. Nosotros fuimos desheredados y no se olviden de eso. La única vigencia que tenemos porque nos metimos en Cristo.
El hermano ayer decía que estábamos en lugares celestiales, sí, pero en Cristo. Tú estás en lugares celestiales en Cristo. Tú tienes victoria en Cristo. Tú tienes autoridad en Cristo. No lo olvides. Porque aquí estamos los que vamos a salir a enfrentar al mundo. Aquí estamos. Ustedes son más jóvenes o lo que sea, yo igual, pero salimos afuera igualito. El demonio sale igual. Entonces yo tengo que saber cómo enfrento a este y cómo enfrento al otro. No le tengas miedo. Tú tienes autoridad de Dios para hacer eso porque Dios te mandó. A eso es que no solamente quieres hacer, es que Dios te mandó a hacerlo. Vayan por las aldeas y salen los enfermos y echen los demonios. Así que tú estás autorizado para eso. Nosotros tenemos que aprender a orar por el creyente. Prácticamente por el impío solo tenemos una cosa que hacer: predicarle el evangelio. Dios nos mandó a eso, a predicar el evangelio. No olviden que lo que Cristo dijo en los evangelios fue el final del Antiguo Testamento. En realidad el Antiguo Testamento no termina en Malaquías, termina en Mateo. Por eso tienen un puesto en la historia. Pero la práctica de ahí no podía salirse del Antiguo porque estaban en eso. Eso de un demonio que no quería salir, no lo podían echar. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso no está en el Nuevo. Entonces tú no puedes decir, hermano, es que ese demonio no quería salir. Entonces a ti también te ha pasado lo mismo. No, es que tú tienes el Espíritu Santo y los apóstoles no lo tenían. Tú estás en mejor situación. Tú ya pasaste ese pedacito que a ellos les tocó vivir. Pero tú pasaste ese pedacito. Hermano, es que lo que tenemos es grande. Lo que tenemos es maravilloso. Aleluya. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es una cosa, una autoridad. Ojalá que lo usemos bien. Con respeto, con reverencia, pero úsela con autoridad, con derecho. Porque Dios le mandó a usted como obrero y no lo dejó sin herramientas. El que rechaza el evangelio lo rechaza, porque él quiere rechazarlo. Pero hoy día, no es que hermano, el diablo no me dejaba, estaba sentado yo aquí. Y el diablo no me dejaba levantar. Me quise levantar y el diablo me amarró ahí. ¿Tú le crees eso a un pecador? No le creas eso. Si el diablo pudiera hacer eso, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Tú crees que él iba a dejar perder la gente? No, las amarraban a la silla. Hay cosas que uno va a aprender, porque esto que estoy enseñando no lo aprendí enseguida. Yo predicaba como todos con los mensajes evangelísticos. Pero un día yo entendí un versículo que dice, el cual, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? No ruega. Ahora manda. Y no es que Dios manda a arrepentirse. Así cuando yo predico, digo, arrepiéntase, levántese y venga, arrepiéntase. Hermanos, vienen. Es que nosotros tenemos que empoderarnos de lo que Dios nos ha dado. Claro, nosotros somos muy amables, somos muy latinos. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerlo. Eso está bien porque ese es como formulismo latinoamericano, cultural. Pero hermano, aquí el que está honrado es el que vino, porque Cristo está aquí. Y nosotros estamos liberando gente. No le estamos agradeciendo que vengan. Estamos liberando porque están atados en su ignorancia. Pero tú tienes el mensaje que le dice, no, esas ataduras están rotas, levante las manos. Por eso es que no me gustan algunos coros. Vamos a romper las cadenas, es una contradicción con Cristo. Ya las rompió.
Está bonito el coro, pero... Entonces, hay gente que quiere alabar al Señor, pero entonces anuncian que lo van a alabar, anuncian, pero nunca lo hacen. Vamos a alabar, pero bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Alábalo. Eso nos pasa porque no nos empoderamos a veces de lo que tenemos. El hombre de Dios tiene que empoderarse. Vea, hay cosas que yo mismo a veces digo, Señor, ayúdanos. Porque a veces como que tenemos el chispazo y lo hacemos bien y nos funciona. Pero a veces como se nos va la chispa. Lo digo porque nos pasa a todos. Pero a mí me impresiona mucho lo que hizo Pedro. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero tengo algo. Era consciente que tenía algo. Y lo tenía y lo podía dar, consciente y voluntariamente. Digo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Y qué es? En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Lo que dice que en ese momento, él le dio esa unción que tenía, se la dio. Y se levantó el hombre. Si nosotros pudiéramos aprender ese secreto, ese sería el éxito. Eso no lo hicieron ellos cada rato, pero es que nosotros queremos es fabricar milagros para nosotros estar alegres, para que se forme un arrebato en el culto. Es decir, eso no es el punto. Ese no es el punto. Y hermanos, no es verdad que el Señor sanó a todos los enfermos. Eso no es cierto. Ustedes cogen un versículo en una ocasión en que el Señor sanó a todos y piensan que siempre hizo eso. Pero en el estanque de Siloé, ¿a cuántos sanó? ¿Y los demás qué pasó? Se quedaron esperando el momento del agua. Muchas viudas había, dijo el Señor. ¿Y a cuántas sanó? A una le fue mandada la palabra del Señor. Muchos leprosos había. ¿Y a cuántos sanó? Eso que nosotros decimos cosas que no dice la Biblia. En una ocasión, después de muerto Juan el Bautista, él estaba ministrando y lo vinieron a buscar y esa noche estaba que como una tromba, estaba rabioso porque mataron a Juan. Todo demonio lo vamos a acabar a todos. Y sanó a todo el mundo. Pero no siempre hizo eso. Entonces nosotros queremos hacer eso como espectáculo. Tenemos que aprender a orar. Ora con autoridad, ora con entendimiento. Cuando se ora por el mundo se ora de una manera, cuando se ora por un cliente se ora de una manera, por un pastor se ora de otra manera, por un niño se ora de otra manera. Nosotros tenemos que aprender a orar. Eso le cuesta a uno, porque se vuelve como una fórmula que vamos a cambiar. Pero si tú intentas y lo intentas, lo aprendes. Y poco a poco, y de pronto amplías, porque esto pues... Estamos en una enseñanza, pero esto no es la última Coca-Cola del desierto. La palabra está ahí, tú vas a seguir leyendo con esta dirección y descubres versículos que de pronto en el momento yo no tengo ahí. Pero es que esto no termina ahí. ¿Sí? Nunca se enseña la palabra de Dios así. Esto es una orientación en el sentido de cómo aprender a orar. Pero hermano, estudia la palabra. Pues decía el hermano ayer, estudia la palabra. Y entonces tú aprendes los secretos de Dios. Pero no busques esas soluciones en el Antiguo Testamento porque son hechas en otras bases. Búscala en el Nuevo, a lo que tú perteneces. Tú perteneces al equipo de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Marco, toda esa gente. Esos son los nuestros. Vea, la religión que está de Mateo para allá no es la nuestra. Nosotros tenemos las raíces teológicas que vienen de allá, pero esa no es nuestra religión. Y los grandes problemas que hubo de la iglesia cristiana fueron con esa religión donde salimos primero. Porque ellos tenían un poco de creencias. Ahí estábamos oyendo ahora el versículo que leyó el hermano al principio del culto. Porque hermano, la palabra siempre es nueva. Dice que ahí había un prosélito que se convirtió, ¿cierto? Así que ese era un gentil que se había convertido judío y ahora era cristiano. Tú figúrate la mentalidad que tendría ese, porque él tuvo que pasar por un proceso de conversión teológica para hacerse judío.
tenía que rechazar todo ese poco de ideas. Y no era solamente el Mesías. Y dice Moisés, sí, y los sacerdotes también se convirtieron, ¿verdad? Entonces, esa gente que entró es la misma lucha que tenemos nosotros cuando tenemos que recibimos un pastor trinitario de otra iglesia. Que algunos no quieren ni decir, no, hermano, esa gente es un problema. Vienen y no... Eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Todos esos judíos que se convirtieron eran un problema. Eso porque nosotros queremos que al otro día ya piensen como nosotros y hagan como nosotros y no tengan ninguna idea distinta. Pero los cristianos no echaron a los judíos y tuvieron una idea distinta hasta que se murió Pablo. Así que nosotros, porque estamos aterrados de que una persona que se convirtió tiene unas ideas raras a veces, ya las tienen, pero hay que salvarlos. No los vamos a echar, no, que se vaya al infierno, pero aquí no me vengan a cambiar mis ideas aquí. Eso me parece que no es la misión nuestra. Aquí terminamos. Diga gloria a Dios.